Llegué hace unos días atrás del estado de Rhode Island y tranquilo que me hice mi prueba, mi cuarentena, estamos en orden. Este, pero lo interesante es que quería compartirles cómo es que se da esta dinámica a manera de testimonio y de comienzo de este mensaje. La verdad es que es un milagro lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en ese lugar porque una hermana de la iglesia tiene una tía que vive en el estado de Rhode Island y allá ella la llama con frecuencia para hablarle de Dios y hablarle de las cosas, ¿verdad?, que son importantes de la palabra de Dios y su tía decidió comenzar a conectarse con nosotros a través del Facebook Live. Y bueno, se conectó con la iglesia, Dios la tocó a través de las reuniones por Facebook Live y se animó tanto que comenzó a compartir el enlace con algunas amigas de ella en su trabajo. Y le digo, mira, sé que estamos en pandemia y para ese tiempo no se está, ¿verdad? Algunas iglesias allá pararon de reunirse, pero me estoy conectando a la iglesia de mi sobrina y estamos escuchando la palabra y es una bendición. Y empezó a compartir el enlace con otras compañeras de trabajo. Escuchó en uno de los mensajes que la iglesia tenía una reunión matutina de oración todos los días. Y ella llamó a su sobrina y le dijo, ¿sabes qué? A mí me gustaría que me incluyeran para yo comenzar a participar de las reuniones de oración matutina todos los días. Y desde ese día, todas las mañanas, a las 6 de la mañana, está ella ahí. Hay una representante del estado de Rhode Island congregándose todas las mañanas en oración. Entonces un día escuchó que nosotros en la iglesia trabajamos con grupos pequeños y con células, y le preguntó a su sobrina, ¿qué es eso de células? Y la sobrina le explica que son grupos pequeños que se reúnen en la semana con el fin de estudiar la palabra de Dios, la oración y ganar almas para el reino. Y ella dijo, ¿y por qué no podemos tener una célula nosotros acá en Rhode Island? Y la sobrina dijo, déjame hablar con el pastor, que hablar conmigo de eso. Y yo dije, muchacha, pero arranca ayer. Y empezaron a tener una célula virtual. Y yo comencé a descubrir que cada vez que mandaban fotos de su célula virtual, había más personas. Cada lunes había más personas. Y un día dije, déjame meterme en esa célula a ver qué está pasando ahí. Y me metí en la célula y me di cuenta que había un ambiente glorioso. Había gente que estaban empezando a conocer de Dios y tenían un hambre de esos que casi tú sientes que te quitan la comida del plato, ¿verdad? Espiritualmente hablando, aunque eso me ha pasado con frecuencia con alguien por ahí. Pero tú sientes que ellos querían comer de lo que tú tenías para darle y se me ocurre la brillante idea de decirle que algún día yo iba a estar allá en Rhode Island visitándole y de así me emocioné y le dije, no pasa este año sin que yo ponga mis pies allí en ese estado. Y ellas se emocionaron muchísimo y yo pensando que iban a picharme en el buen español, ¿verdad? Que iban a hacerse los locos conmigo. Sale una y dice, pero pastor, vamos a ponerle fecha a eso. Mi casa está abierta y yo quiero que usted sepa que aquí tiene un cuarto, tiene una cama y lo estamos esperando ya. En mi casa podemos hacer las reuniones de cuando usted venga para que usted pueda compartir la palabra de Dios. Así que después de yo venir de vacaciones, estuve 18 días fuera y llegué y dije, wow, pero ya se está acabando el año y salí otra vez. Pero me acordé que había dado una palabra y verdad que es un hombre si no le da respaldo a su palabra con sus acciones. Así que me monté el domingo pasado, salí del culto de Vega Baja, fui directo al aeropuerto, me monté y fui allí por 2 días. Y cuando llegué al estado de Rhode Island me di cuenta que antes de yo abrir mi boca, ya Dios había llegado antes que yo y ya estaba trabajando allí con las personas en ese lugar. Y lo sé porque donde quiera que yo abría la boca, algo pasaba, gente era tocada, las personas comenzaban a llorar sensibles a la voz de Dios. Dios estaba haciendo algo en ese lugar. Fuimos un día a ver uno de los parques, vimos unos caballos de esos, ¿verdad? De esos caballos grandes, lindos. Y el que estaba guiando el carro dijo, mira, ven, que te voy a enseñar los caballos. Yo trabajaba aquí antes y nos metimos así para esa propiedad. Y de momento nos metemos en la propiedad y viene un policía, de esos policías, ¿verdad? Y se va detrás de nosotros y dice, hey, ¿qué ustedes hacen ahí? En inglés, ¿verdad? Así mismo dijo. Y bueno, pues yo me paniqué porque yo dije, wow, ahora va a salir mañana en la prensa. Arrestan pastor por traspasar propiedad privada. Y estaba yo diciendo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Este policía nos va a llamar la atención aquí, qué vergüenza. Y le dice la persona que andaba con nosotros, no, disculpe, es que vimos los caballos, yo trabajaba aquí antes y quise
quise que el pastor de nosotros viniera a conocer aquí los caballos que están aquí. Y el policía dice, pero tú eres un predicador. Sí. Wow. Yo necesito que usted ore por mí. y yo le dije, claro que sí. Yo tengo un problema, que yo hablo un poco de inglés, pero orar fluido en inglés no sé. Pero como yo sirvo a un Dios grande, tú inclina tu cabeza y yo voy a orar en español y Dios te va a tocar. Y dijo, claro que sí, amén. Bajó la cabeza, hicimos un círculo de oración en medio del parque y ahí estábamos nosotros, unos jíbaros de aquí de Puerto Rico, orando y clamando a Dios por un policía en el estado de Rhode Island. Y Dios tocó a ese hombre ahí de una manera especial y comenzó a decirnos con sus ojos aguados, ustedes me han cambiado el día hoy. Dios los trajo a ustedes aquí para mí. Y yo sabía que ya Dios había estado trabajando con él desde hace tiempo. Puede ser que tú hayas aceptado una invitación a la iglesia y pienses que hoy comienza tu trato con Dios. Pero la verdad es que Dios ha venido tratando contigo desde hace tiempo, solo que todavía tú no te has dado cuenta. Pero Él es un pescador de hombres y tú has mordido el anzuelo hace rato y ahora Él va a empezar a darle el hilo, porque ese es el Dios que nosotros servimos. Y como Dios no ha de llegar a un lugar donde está la iglesia o la iglesia va a trabajar, como Dios no ha de estar trabajando antes si es la misión de Él. Este no es un invento de la iglesia, es su misión. Y por eso yo he titulado mi mensaje Missio Dei, que significa la misión de Dios. De eso es que yo quiero hablar con ustedes hoy, de la misión de Dios. Y me gustaría que ustedes prestaran mucha atención, porque puede ser que usted escuche cosas que ha escuchado siempre. Pero el problema que yo tengo con eso es que en muchas ocasiones nuestra forma de pensar de alguna palabra o de algún pensamiento afecta la forma en que nosotros vivimos. Y hay muchas formas de ver la misión de Dios, pero muchas veces verla errónea paraliza el potencial de lo que Dios puede hacer en la iglesia. No porque Él no sea capaz, es porque nuestros pensamientos limitantes hacen que de alguna manera nos excluyamos de eso que Dios está haciendo en el mundo. Y hoy quiero animarle a la iglesia a ver esto desde un punto de vista diferente, con un corazón abierto, con una mente flexible. Y por qué no pedirle a Dios que nos revele, ¿verdad? Exactamente qué es lo que Él quiere hablar en esta noche para cada uno de ustedes. Quiero comenzar haciendo unas preguntas y voy a basar mi mensaje en tratar de establecer los puntos importantes para al final ayudar a contestar estas preguntas que creo que son importantes. Y son importantes porque si usted piensa de ellas de una manera errónea, eso afectará en algún momento dado la colaboración que como iglesia podamos hacer en la misión de Dios. La pregunta que quiero discutir de alguna manera hoy, una de ellas es, ¿debe la iglesia ser grande o debe la iglesia ser pequeña? O sea, ¿debe la iglesia ser grande en número o debe la iglesia ser pequeña? Eso es una pregunta. ¿Debe la iglesia concentrarse en la cantidad o debe la iglesia concentrarse en la calidad? ¿Verdad que uno escucha mucho eso? Yo amo esta iglesia. Yo amo esta iglesia. ¿Debe la iglesia concentrar sus esfuerzos y recursos en una comunidad o grupo? ¿O debe pensar en utilizar sus recursos, gracias, para planificar cómo alcanzar otras comunidades? Y finalmente, ¿cuál es mi lugar como cristiano en todo este asunto? ¿Verdad? ¿Qué papel juego yo en este asunto, en estas preguntas, verdad, como creyentes? Lo primero que quiero establecer es que cuando yo digo la iglesia, es bien fácil para nosotros desconectarnos de ella cuando nos conviene, ¿verdad? Yo escucho a veces muchos predicadores, especialmente algunos evangelistas modernos, que le encanta llenarse la boca hablando en contra de la iglesia, como si ellos no fueran parte de la iglesia. Porque la iglesia es una asamblea de creyentes que ha sido reunida con un fin y un propósito de adorar a Dios. Toda persona que es cristiana también es la iglesia. ¿Están conmigo? Toda la iglesia que es cristiana, que toda persona cristiana es parte de la iglesia. Así que usted tenga cuidado,
Porque cuando usted dice, es que la iglesia donde yo voy, esto, ¿de qué estamos hablando? Porque si es la iglesia donde tú vas, tú eres también esa iglesia. Así que cuando yo mencione la iglesia en este mensaje, bien, usted pudiera cambiar esa frase y poner, o esa palabra, y poner su nombre, ¿verdad? Porque cuando decimos la iglesia me refiero a usted, me refiero a mí, me refiero a los individuos que la componen. Que mi iglesia no sale de las 4, pero ¿de qué estamos hablando si tú eres la iglesia? Así que cada vez que yo veo una necesidad en la iglesia, puede ser que yo tenga la respuesta para esa necesidad. Y es bien importante eso. Ahora, Missio Dei, como se titula este mensaje, les dije que significa la misión de Dios. Y esto es bien importante porque la misión de Dios no es otra que reconciliar al mundo con Él. Esa es su misión. Reconciliar al mundo perdido o al mundo alejado con Él, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este concepto, esta palabra o esta frase, que viene del original en latín, ¿verdad? Del latín, del idioma latín. Entonces, esta frase nace porque hubo un momento dado en la historia de la iglesia que se entendía o se interpretaba la misión como de la iglesia. Y era missio ecclesia, es decir, la iglesia era la que producía y era la misión de la iglesia salvar al mundo. La iglesia tenía la responsabilidad porque ella era la autora y de ella nacía la iniciativa para salvar a las demás personas. Así que como era la iniciativa de la iglesia, era missio ecclesia, la misión de la iglesia. Y algunos teólogos modernos como Barth y otros que voy a estar leyendo, entendieron que había un problema con ese concepto, porque la misión no comenzaba con la iglesia. Es decir, no fue que un día la iglesia alguien se levantó y dijo, yo creo en alguien y ese alguien voy a empezar a hacer lo que alguien. No comienza así. Se establece que es la misión de Dios porque Dios es un Dios misionero. Él fue el primero que envió a su Hijo. Así que nosotros servimos a un Dios misionero. Él es el que inicia su misión. Por lo tanto, no es la misión de la iglesia, sino que es la misión de Dios. La iglesia no tiene una misión. La misión de Dios tiene una iglesia para que sea cumplida. Y eso parece plancha, pero no lo es. Si usted analiza este mensaje, usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. Hay una gran diferencia en creer que la iglesia tiene la necesidad o la iglesia es la que promueve la salvación o origina la salvación, porque si es así, entonces yo tengo la opción de hacerlo o no hacerlo. Pero es diferente cuando entiendo que la misión es de Dios y que yo tengo dos funciones específicas para poder entender o tener relación con esta idea de la misión de Dios. Dijo David Bosch, un teólogo, la misión no es primariamente una actividad de la iglesia. La misión es un atributo de Dios. Dios es un Dios misionero. Eso significa que a ti te invitó alguien, ¿verdad?, a la iglesia. Pero el plan de que tú llegaras a reconciliarte con Dios no fue un evangelismo que nos inventamos en nuestra iglesia. No fue un origen de la iglesia. El plan de que tú llegaras a la iglesia fue solo lo que Dios utilizó. Pero el plan de que tú llegaras aquí nace desde el mismo corazón de Dios. Si usted puede entender eso, y a veces nosotros amamos tanto a la persona que nos invitó a la iglesia y le damos gracias a Dios por su vida y debemos de hacerlo. Pero entienda que por encima de esa persona había un plan maestro de Dios que es el que dio su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario y que era el plan de Dios reconciliarse contigo. Y entender eso nos debe dejar con la boca abierta porque como un Dios tan grande y poderoso, un Dios 3 veces santo, un Dios todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, tenga el deseo de reconciliar pecadores como usted y como yo con Él. Eso debe darnos una alegría tremenda, que el Dios de gloria, creador de todas las cosas, decida emprender un plan para salvarte, convirtiéndose Él mismo en un misionero.
para venir y llegar al corazón del hombre y darnos una esperanza de vida eterna que antes no teníamos. Por eso se constituía las buenas noticias del Evangelio. ¿Qué buena noticia era? Bueno, que por causa del pecado, usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Se supone que viviéramos en este mundo sin fe y sin esperanza, y encima de eso muriéramos y fuéramos a una eternidad, por la eternidad sin Cristo, a la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero era una buena noticia el decirle a las personas de ese tiempo que ya no había por qué tener ese estado eterno de condenación, porque Jesús, el Hijo de Dios, el primer misionero, llegó a esta tierra con un fin de pagar el pecado de la deuda para que la dádiva de Dios llegara a nuestra vida. Y la dádiva de Dios es la vida eterna. Y ahora ya usted no tiene que pasar una eternidad sin Dios. Ahora puede vivir una vida abundante en esta tierra y encima de eso saber que cuando usted cierre sus ojos en esta tierra, abrirá los ojos en el paraíso donde habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa fue su misión. Esa fue su misión. Moltmann, otro teólogo, dice: no es la misión de la iglesia salvar al mundo. Esa es la misión de Dios. Y Dios incluye a la iglesia en ese propósito. O sea que nosotros somos incluidos en el plan de Dios. Y eso es bello. Así que la iglesia, usted y yo, aparecemos en la historia de la misión de Dios con dos funciones principales. Usted está conmigo, ¿verdad? Amén. Mire, yo no me he olvidado de las preguntas, ¿sabe? Pero vamos por ahí. Porque eso es lo último. Lo que yo quiero es establecer un caso para la respuesta, para que al final usted no diga, eso es un invento del pastor Rafi. No, yo quiero que usted entienda por dónde yo voy. La primera función es que usted es un recipiente de la misión de Dios. En otras palabras, la misión de Dios primero a ti te alcanza. Y es lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Es decir, somos recipientes de una gracia salvadora. Y es impresionante porque nada que tengamos que hacer para poder alcanzar la eternidad, sino reconocer y recibir el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y eso hace que automáticamente seamos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, que Él lave nuestra vida y Él pone nuestros pies sobre peña y cambia nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en alegría. Y somos de repente un recipiente de una gracia inmerecida y andamos dando gloria al Señor porque antes éramos una cosa y ahora somos otra. Y sabemos que lo que se supone que pasara en nuestra vida era que nos fuera mal, que viviéramos lejos de Dios, pero su gracia nos alcanzó. Y ahora los domingos podemos levantar nuestra mano y darle gloria a Dios. Y los domingos podemos cantar y adorar al Señor y sentir el viento del Espíritu Santo en nuestras congregaciones. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, porque Dios ha derramado su gracia y usted y yo somos recipientes de esa gracia de Dios. La misión de Dios me alcanzó. Pero el creyente no solo tiene una función con la misión de Dios. Es un recipiente, pero la segunda función que tiene es que debe convertirse en un instrumento. La misión de Dios te alcanza, pero la misión de Dios también te emplea. ¿Te emplea en qué? Te emplea para colaborar ahora con la misión de Dios. ¿Que qué es? Reconciliar al mundo con Dios. Así que aquel que es creyente ha sido recipiente de la gracia, pero ahora también tiene una gran responsabilidad, porque junto con esa gracia salvadora que yo recibo, ahora tengo una encomienda. Y la encomienda es colaborar con Dios, con el Espíritu Santo, en el avance de la misión de Él en este mundo. Así que si yo solamente soy un recipiente de la gracia y ando dando gloria a Dios todas las mañanas y dándole gloria a Dios los domingos por la gracia que me salvó y disfrutando de esta vida por la gracia salvadora que me ha encontrado a mí y a mi familia, pero no soy un instrumento para que esa gracia pueda ser dada a otros, no estoy haciendo mi trabajo. Algo está incompleto.
Algo está incompleto. Porque la gracia, la misión de Dios te salva, pero también te recluta. Te recluta para tú dar por gracia lo que por gracia has recibido. En Juan capítulo 20, versículo 21, dice lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, Juan 20, 21. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Este no era Jesús el de María, ¿sabe? Este era Jesús resucitado. El Dios de gloria, con un cuerpo resucitado. Este era el verbo de Dios. Este era aquel que estuvo allá cuando se creó el hombre a su imagen y semejanza. Este era aquel por la cual se sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Él llegó ahí a escena a buscar a sus discípulos que estaban encerrados con miedo. ¿Miedos por qué? Porque ellos pensaban que su Mesías estaba muerto. Y ahora el Mesías entraba en escena y les dice estas palabras. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. En otras palabras, qué bueno que estuvieron conmigo con 3 años y medio, caminando por todas las aldeas. Qué bueno que vieron la multiplicación de los panes y los peces, fueron testigos. Qué bueno que vieron a Lázaro levantarse de los muertos. Qué bueno que vieron a los leprosos ser sanos. Qué bueno que vieron a un cojo saltar, a un mudo hablar, a un ciego ver, a un sordo escuchar. Qué bueno que han sido partícipes de todas las bendiciones y experiencias que han tenido conmigo. Pero ahora que ustedes han sido recipientes por 3 años y medio de este discipulado, ahora les toca la otra parte. Y como a mí me envió el Padre, ahora yo los envío a ustedes también para hacer lo mismo en este mundo. ¿Te das cuenta? La misión de Dios los alcanzó, pero también los empleó para hacer una labor importante. En Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, esto está encendido aquí, ¿sabes? Te digo que esto está encendido aquí. Recorría Jesús, Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Acuérdense de las preguntas, porque estos versos yo estoy tratando de sentar las bases, ¿verdad? Y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad que el trabajo es mucho y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Ve qué interesante este verso? Cuando Jesús vio personas que estaban desamparadas y dispersas, en otras palabras, no tenían pastor. Y si vemos el corazón de los escritores, estaban obviamente diciendo, estaban sin Dios, no habían tenido una experiencia con Dios. Ese era el corazón de Jesús, estaban alejados, sin un pastor. Y Él es el buen pastor. Obviamente había algo que no reflejaba a Dios. En lugar de que a Él le causara repudio, en lugar de que a Él le causara rechazo, en lugar de que le molestara y les condenara, Él tuvo compasión. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué ve la iglesia cuando la iglesia ve el mundo? ¿Qué provoca en nosotros cuando vemos gente escuchar música que nosotros no escuchamos? Hablar de una manera que nosotros no hablamos. ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos personas actuar de manera que nosotros no actuaríamos? De creer de formas que nosotros no creemos. Sentimos nosotros repudio, sentimos rechazo, quisiéramos encerrarnos para no contaminarnos con otras personas.
O podremos ver como vio Jesús y ser movidos a compasión por las vidas que se pierden y de alguna manera emplear una plegaria al cielo para que Dios nos dé una estrategia para poder reconciliar al mundo con Dios. Porque hay un missio Dei, la misión de Dios, hay que llevarla a cabo. Aleluya. Yo quiero ver como Jesús ve y tener compasión de la gente. En Marcos 16, capítulo 15, versículo 16, dice, y les dijo, id, acción, id, por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros, la iglesia, en ocasiones nos enfocamos en el versículo 16, pero ese no es nuestro trabajo. Ese es el resultado del trabajo. Nuestro trabajo es el versículo 15, que dice, id, ¿por dónde? Todo el mundo, y predicad el evangelio ¿a quién? Toda criatura. Ese es nuestro trabajo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 9, me falta un verso más y contestamos la pregunta. ¿Qué les parece? Bien. Dice el apóstol Pablo, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Porque en esta iglesia había una contienda, nosotros somos de Pablo, y otros decían, pues nosotros somos de Apolo. Parece que esta idea de la paternidad ya estaba rondando en ese tiempo. Algunos decían, no, Apolo es mi papá, y otros decían, no, pues el mío es Pablo. Y Pablo atiende este asunto y dice, miren, déjenme explicarle algo, ni Apolos ni yo somos nada. Dice, ¿quién es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Hay puntos bien importantes. Pablo se veía a sí mismo no como un gran personaje, él se veía a sí mismo como un mero servidor. Una persona que conectaba a los demás con el Señor. Y eran servidores por medio de los cuales otros habían creído. Está implícito que hace falta servidores que lleven el mensaje de reconciliación para que otros puedan de alguna manera creer el mensaje que nosotros hemos creído. Entonces dice, yo planté, Apolos regó, ojo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Pablo entendía el missio Dei. Él dice, mire, no, esto no es mío, este no es mi plan. Yo solamente soy un recipiente que ahora me he convertido en instrumento, en un siervo, para poder darle a otros lo que yo recibí. Y dice, este no es lo mío, yo soy un colaborador de Dios. Yo estoy siendo un instrumento de colaboración del dueño de la misión, que no es el apóstol Pablo, que es Dios mismo. Él entendía claramente su lugar. Finalmente en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14, estos versos, todos los que he leído, pero estos versos a mí me estremecen. Dice 2 de Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Otra versión dice nos empuja. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, ¿qué es todo esto? Bueno, que Dios te salva, borra tus pecados y eres hecho nuevo. Todo eso proviene ¿de quién? De Dios. Todo esto proviene de Dios, es su idea. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Entienden el propósito?
La gracia que recibe y en la responsabilidad de ser instrumento. Dice, Dios estaba en Cristo, reconciliándonos a nosotros consigo mismo. Y ahora nos ha entregado a aquellos que reconcilió un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y usted esperando que le den un ministerio, ya tenía uno. Y todo está reclutado. El ministerio de la reconciliación. ¿Qué se trata este ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Ese era el mensaje. Entonces, habiendo estableciendo ese punto, las preguntas del inicio, vamos a irnos con la primera. ¿La iglesia debe ser grande o pequeña? La premisa de esa pregunta es incorrecta. Por lo tanto, no puede haber una respuesta correcta, porque está redactada mal. Es una mala pregunta, y una mala pregunta siempre va a llevar a una mala respuesta. Pero es una pregunta que la gente se hace. Y la gente se hace ya sea para justificar un tamaño de iglesia o para preferir un tamaño de iglesia, como si fuéramos nosotros los dueños de la misión. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta debería de ser, ¿debe la iglesia, según lo que estudiamos hoy, usted va a responder ahora a ver si saca A o F? No, yo no doy ni B ni C, ¿está bien? A o F. Según lo que hemos estudiado hoy, les pregunto, Iglesia Nuevo Testamento de Barceloneta, ¿debe la iglesia comunicar el mensaje de reconciliación del reconciliador de la misión de Dios al mundo? ¿Sí o no? Amén. ¿Debe la iglesia utilizar sus dones, sus recursos, sus habilidades, toda su fuerza y estrategia para colaborar con la misión de Dios en el mundo? Sí, ¿verdad que es lo que leímos en esos versos? Sí, entonces la respuesta a las preguntas no es un número. No es un número. La respuesta no está basada en cuántas sillas se llenan en el templo. La respuesta se debe a la función de la iglesia. Estamos utilizando todos nuestros dones, habilidades y recursos para cumplir la misión de Dios en este mundo. Está la iglesia orando y pensando y ejecutando estrategias para cumplir con la gran comisión que le fue entregada. Si la respuesta a esa pregunta es sí, y una congregación hace ese ejercicio con pasión y lo hace dando el 100% de su capacidad, entonces la congregación puede levantar su cabeza en alto porque está haciendo su parte en la misión de Dios, independientemente tenga 10 personas sentadas en su templo. ¿Se da cuenta? La respuesta no es un número. La respuesta tenemos que evaluarla en función de la misión de Dios. Si la iglesia está haciendo todo lo que tiene a su mano para hacer, para cumplir la misión de Dios, el resultado de eso no nos corresponde a nosotros. Ahora, cuando uno dice la iglesia, uno juega así como Matrix, era, ¿verdad? Esa película es vieja, pero algunos de ustedes, la iglesia, no soy yo. Pues déjame llegar a tu silla. Voy a llegar a tu silla ahora. Cambiando la pregunta un poquito. ¿Has utilizado tú tus recursos, tus dones, tus habilidades para cumplir tu parte colaboradora en la misión de Dios? Te pregunto, individuo, ¿has hecho tú tu mejor esfuerzo para comunicar las buenas nuevas de salvación de Dios y proveer así la oportunidad de reconciliar a las personas a nuestro alrededor con Dios? Te pregunto, ¿hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para poder alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles? Si la respuesta es sí, usted puede estar tranquilo, porque usted ha hecho su labor. Pero si la respuesta es no, entonces usted debe estar inquieto. Usted debe de tener sentido de urgencia.
un alto sentido de responsabilidad debe embargar su vida. Porque un día usted y yo estaremos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores y tendremos que dar cuenta. ¿Dar cuenta de qué? Dar cuenta de por qué fuimos solamente recipientes de una gracia tan maravillosa y no fuimos lo suficientemente agradecidos como para ocuparnos en la misión de Dios de dar por gracia a otros lo que recibimos por gracia y ser instrumentos de reconciliación en el mundo en que vivimos. Algún día nos presentaremos delante de Dios y Dios nos pedirá cuenta por qué fuiste recipiente solamente y no instrumento. En aquellos tiempos, antes de que el 313 antes de Cristo se firmara un edicto que cambió la historia de la iglesia, de alguna manera u otra, el edicto de Milán, y hasta que llegara el periodo el tiempo oscuro de la iglesia, ¿verdad? Donde se hacían unas evangelizaciones extrañas. Antes de eso, antes de que se tergiversara el mensaje de una manera por un tiempo, habían ya misioneros hablando acerca de Cristo. Y el evangelio estaba creciendo por todo lugar. ¿Y cómo era que crecía el evangelio? Crecía de esta manera. No habían organizaciones misioneras. No habían proyectos evangelísticos masivos como los tenemos en nuestra iglesia y que están muy bien hechos. Está bien, porque los tiempos han cambiado. Pero ¿cómo era que funcionaba esto en aquel tiempo? Carmen recibía el mensaje de la gracia salvadora y decía, sí, creo en Jesús. Creo en que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por mis pecados. Y que gracias a Él yo tengo acceso ahora al Padre. Me he reconciliado con Dios. Soy una recipiente de la gracia de Dios. Pero ahora Carmen tenía un alto sentido de responsabilidad. Y yo decía, yo no me puedo quedar con esto. Y Carmen venía y por causa de sus trabajos y negocios tenía que mudarse a otro país. Y cuando se mudaba una persona de un país a otro, la iglesia no perdía un creyente, sino que la iglesia enviaba un misionero. Y ahora Carmen llegaba a este nuevo lugar a vender sus productos. Llegaba a hacer negocios con las demás personas. Pero como ella estaba agradecida porque era recipiente de la gracia salvadora, ahora también Carmen le decía a Pablo, Pablo, yo te estoy vendiendo todos estos productos y estoy haciendo negocio contigo, pero yo tengo que contarte algo. A mí me enseñaron que allá en Belén hubo una persona que nació, un rey que nació en un pesebre y comienza a contarle la historia de Emanuel, Dios con nosotros. Y cómo ese hombre vivió en la tierra piadosamente, haciendo bien y milagros. Y la gente planificó para crucificarlo. Y lo mataron. Pero él se levantó de los muertos. Y a ese que ellos habían crucificado, Dios lo hizo Señor y Cristo de todas las cosas. Y dijo Carmen, yo creí ese mensaje y mi vida me cambió por completo, Pablo. Y ahora te estoy invitando a ti a hacer lo mismo que hice yo. Y Pablo dice, sí, yo también creo. Porque el Espíritu estaba haciendo ahí algo, trabajando antes que llegara Carmen, porque recuerden que es la misión de Dios. Y ahora Pablo estaba agradecido con Carmen, una extranjera que conoció haciendo negocio, pero que le dio no solamente productos, sino que le dio una herencia, una iglesia, una herencia de una fe salvadora. Y Pablo regresa a su casa y se encuentra con Tito, su tío. Y le dice a tío, tengo que hablar contigo. Me encontré con Carmen y Carmen me habló de así era que la iglesia se propagaba. Y habían creyentes en el mundo entero, porque la iglesia no perdía miembros, la iglesia enviaba misioneros y donde quiera que llegaba una persona compartía las buenas noticias de la palabra de Dios con los demás. Escúcheme bien, por favor, iglesia amada. La respuesta o la pregunta que tenemos que hacernos ahora que hemos entendido que tenemos una misión, o más bien dicho, que Dios tiene una misión y le ha conferido a la iglesia, es la siguiente. ¿Cuándo paramos? ¿Cuándo paramos de hablarle a los demás de Dios? ¿Cuándo es suficiente? Piensen, aquellos que dicen, a mí me gustaría que la iglesia se quedara así. Piensen, ¿cuándo paramos?
¿Qué hacemos? ¿Cuándo le decimos a la gente ahí en la puerta, cuando le decimos, ¿eres cristiano? No, pues no puede entrar porque ya somos muchos aquí. ¿Cuándo le decimos a la gente? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo paramos? ¿Cuándo vemos la necesidad? Alguien abre su corazón con nosotros y le decimos, caramba, te invitaría a mi iglesia, pero la verdad es que ya estamos llenos. Y como a nosotros nos gusta así, tú sabes, hemos decidido el límite que vamos a tener, pues ya estamos llenos. No hay más estacionamiento, no se puede. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo nos comenzamos a enfocar en la calidad de las personas que están y nos olvidamos de la cantidad de gente que se pierde sin Cristo todos los días? ¿Cuándo hacemos eso? ¿Por qué es trabajo de nosotros poner límite a una misión que no es nuestra? Como si fuéramos capaces de producir crecimiento por nosotros mismos. ¿No será mejor para la iglesia concentrarse en nuestra tarea y en la función de hacer la obra de Dios y dejarle a Dios determinar cuál es el crecimiento y límites que tendremos? ¿Cuántas iglesias abrimos? ¿Cuántos grupos desarrollamos? ¿Cuántas almas ganamos? ¿Y cuántas personas vamos a discipular? Los problemas más grandes que se busca el ser humano es cuando trata de responder preguntas que les corresponden solo responder a Dios. No nos corresponde a nosotros decir cuánto. A nosotros nos corresponde plantar. A nosotros nos corresponde regar. Nuestro trabajo no es limitar el crecimiento. Mi trabajo es hacer la obra de Dios. Mi trabajo es trabajar duro, utilizar mis recursos, mis gracias, mis dones, mis habilidades, con tal de que salve a uno más para Cristo. Mientras exista la iglesia debe cumplir su propósito. Debe colaborar activamente con el Espíritu Santo para que la misión de Dios se cumpla. Mientras existan personas dispersas, desamparadas, que vivan como ovejas que no tienen pastor, debe haber una iglesia que levante el nombre del buen pastor en alto y le diga al mundo que hay esperanza, que hay un Dios reconciliador, que hay un Dios misionero que le ama, que hay un Dios que haría lo que fuera por alcanzar sus vidas. Lo que no podemos hacer, y con esto termino mi mensaje, es mirar solo hacia adentro. Eso no lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es volvernos indiferentes a las cosas que pasan en nuestro mundo. Porque si usted abre sus ojos, es obvio que este mundo necesita de Dios. No podemos buscar solo nuestro beneficio, que claramente es un síntoma de aquellas personas que se han desconectado de Cristo. Y como se desconectaron de Cristo, también se desconectaron de la misión de Él. Buscando solamente lo nuestro. ¿Cómo puedo recibir? ¿Cómo puedo ser bendecido? Lo que Dios me puede dar. Y se nos olvida que tenemos también el trabajo de poder dar a otros por gracia lo que hemos recibido. Este es un tiempo importante para la iglesia. Creo que viene un mover de Dios tan lindo para las iglesias. Porque hay una necesidad de Dios tan grande en el mundo. Hay una necesidad tan grande de Dios en esta tierra. Y en donde quiera que tú te paras y hablas de la reconciliación y el amor de Dios, las vidas responden. Pero ¿cómo van a responder o cómo van a creer si no escuchan una palabra? Si no hay quien les predique, ¿cómo escucharán? ¿Y cómo alguien va a predicar si no somos enviados? Pero Dios hoy está comisionando esta iglesia. Hoy Dios comisiona esta iglesia. Hoy Dios comisiona esta iglesia. Porque tú eres recipiente de la gracia. Tú eres recipiente de gracia, tú eres recipiente de gracia, tú eres recipiente de gracia, eres recipiente de gracia, mereces ser instrumento de gracia. Y yo oro al Señor, porque la próxima vez que tú te encuentres con una persona y esa persona abra su corazón, tú le digas, hay un Dios que te ama. Él cambió mi lamento en baile y yo quiero que tú tengas la misma experiencia con el Señor. Sea un misionero en tu trabajo, sea un misionero en tu casa, sea un misionero en cualquier lugar donde te encuentres. Aquí no hay piano, ¿verdad? Pero hay guitarra. John, ¿dónde está el guitarrista? Tráiganme el guitarrista. Toca la guitarra. ¿Tú eres guitarrista? Ah. No, yo pregunto. Algo que es importante.
que yo quiero que usted se lleve hoy, y yo voy a cerrar este mensaje de una manera que no se supone, porque el mensaje no se da para esto. Pero yo creo que Dios está aquí hoy. Y yo he sentido el respaldo de Dios desde que empecé a compartir su palabra. Y yo sé que esta palabra está dando al blanco. Y yo sé que algunos de ustedes se encuentran inquietos hoy porque saben que no están haciendo todo lo que podemos hacer para poder reconciliar al mundo con Dios. Sabe que a veces hemos preferido callar en lugar de hablar, con tal de no ser malentendidos, con tal de que no nos rechacen. Hemos preferido ser solo recipientes y no instrumentos. Y algo no está bien si lo dejamos así. Pero ese mensaje ya está claro. El mensaje con el que quiero cerrar es que si tú de alguna manera has vivido alejado de Dios, si tus acciones de alguna forma tú entienden que te han apartado un poco de la presencia de Dios, yo quiero que tú entiendas que yo hoy soy un embajador de Cristo. Dios me envió a este lugar por amor a ti, porque la misión de Dios está en función y yo soy un mero colaborador de Él, alguien que habla en su nombre, pero Él me envió a este lugar para decirte estas palabras. Esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, a mí me encargó el Señor, al pastor Rafi, la palabra de reconciliación. Así que, iglesia, yo soy un embajador en nombre de Cristo. Y hoy estoy aquí como si Dios rogase por medio de mí. Y yo te ruego hoy, en esta noche, en el nombre de Cristo, que tú te reconcilies con Dios. Que tú te reconcilies con Dios.